hoy en este día, esta primera charla con nuestro primer tema que nos va a dar nuestro padre Carlos Rosell. Y yo quiero agradecer su presencia, su servicio que siempre nos está apoyando, padre Carlitos. Ya somos bastante familia ya entre nosotros, de modo que estamos ahí compartiendo bastante y cada vez que pues le pedimos este favor, nuestro padre Carlos nos da la mano, nos damos la mano en todo lo que podamos apoyarnos. Yo agradezco mucho a todas las personas que están ahora presentes, tanto a nivel del Zoom, y ojalá que pueda haber esta conexión también a través del Facebook de nuestras parroquias, tanto de Santuario de Divina Misericordia, de nuestro Padre Carlos, como también de la parroquia Cristo Rey, que se van a ir uniendo también. Y bueno, pues yo, vamos a dar, digamos, inicio de esta manera. Y ayer, con la inauguración de la semana parroquial en la misa, pues lo estuvimos dando este comienzo. Hoy vamos a continuar de una manera formativa. Y yo quiero nuevamente darte gracias, Padre Carlos, por estar con nosotros. Y aquí está tus hermanos, tu comunidad también de la resurrección, y gustoso de poder compartir con ustedes este momento, tratando de unir a nuestra comunidad parroquial con nuestro lema que hemos pensado para esta semana parroquial: con fe y corazón pasionista, volvamos a Cristo, volvamos a la iglesia. Y hoy, como el tema, cómo ser fiel a Cristo, defender la fe y a su evangelio en tiempos difíciles. Por lo tanto, no es fácil en un tiempo en el que no solamente la pandemia nos ha golpeado muchísimo a todos, mucha familia han perdido seres queridos, sino también nuestros valores cristianos, nuestra fe cristiana está en estos momentos pues bastante desafiada, bastante golpeada, bastante interpelada, por decirlo así, por todas estas, digamos, avalanchas, oleadas, no solamente de ideología, sino de forma, de actitud, de pensar y de creer, que no siempre son las más adecuadas a veces cuando uno quiere vivir el evangelio de manera auténtica y verdadera. Pues nada, bienvenido, Padre Carlos, y bienvenido a todos los hermanos que se unen y nos acompañan en esta noche. Y sin más preámbulo, pues voy a dar paso a nuestro Padre Carlos Rosell, que ustedes todos ya lo conocemos y le agradecemos también. Adelante, Padre Carlos, y buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Padre Carlos Tocayo. Gracias por contar con este siervo inútil. Gracias a tu comunidad parroquial por invitarme. Siempre para mí es motivo de mucha alegría, mucho gozo participar en alguna parroquia pasionista. Creo que nos conocimos cuando estabas de párroco en Cristo Rey. Ahí algunas veces también me invitaste. Y siempre me he como acogido por todas las parroquias pasionistas. Quisiera empezar con una Ave María. Vamos a poner esta charla en las manos de la Virgen, nuestra Madre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me permiten compartir pantalla para presentar esta charla. Tengo ahí el equipo le va a dar el paso, Padre. Sí, Padre, ya está habilitado. ¿Es posible? Presentado. Gracias. A ver. Vamos a hablar de lo que es la fidelidad a Cristo y a su Evangelio en estos tiempos difíciles. Por eso he preparado este PowerPoint para no ser como Tarzán que se va por las ramas.
Como decía el pollito, vamos al grano. Así que quiero ser concreto y por eso vamos a ir desarrollando juntos este tema sobre la fidelidad a Cristo y a su evangelio en tiempos difíciles, que son los tiempos que estamos pasando. En primer lugar, ¿qué significa fidelidad? Vamos a hablar de la fidelidad a Cristo. Significa perseverancia en los compromisos. Cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra fidelidad, la fidelidad tiene que ver con la perseverancia en nuestros compromisos. Una persona que es fiel es una persona que persevera en los compromisos que libremente ha hecho. En la vida humana tenemos que hacer compromisos y debemos vivir la fidelidad en esos compromisos, perseverar en los compromisos que hacemos. Y eso tiene que ver con nuestra palabra. Una persona que no es fiel a sus compromisos es una persona que no tiene palabra. Me parece que se ha ido el PowerPoint. No, padre, está, se ve, Sí, Ahí, sí se ve, ahí. padre. se ve. Sí se ve. Sí se ve, padre, perfecto, sí. Sí, padre. ¿Qué compromisos tiene un cristiano? El de seguir a Cristo hasta la muerte. Nosotros hemos asumido un compromiso el día de nuestro bautismo. Y luego renovamos ese compromiso el día de nuestra confirmación. Y los que somos sacerdotes tenemos también un compromiso como sacerdotes, y los que están casados, los que han recibido el sacramento del matrimonio, tienen compromisos propios de la vida conyugal. Y todos los compromisos que hacemos a partir del bautismo se resumen en que debemos seguir a Cristo hasta la muerte. Nosotros estamos llamados a ser fieles a Cristo hasta la muerte, seguir a Cristo hasta la muerte. Por lo tanto, la fidelidad a Cristo implica perseverancia en nuestros compromisos, implica seguir a Cristo hasta la muerte. En eso consiste la fidelidad a Cristo. Y ese seguir a Cristo hasta la muerte implica que tenemos muchas veces que ir en contra de la corriente. Jesús dice, el que persevere hasta el final se salvará. Mateo 24:13. Estamos llamados a vivir la perseverancia. Por eso hay que pedir la gracia de la perseverancia. El que persevere hasta el final se salvará. Mateo 24:13. La fidelidad es una gracia. Nosotros tenemos que colaborar, pero hay que pedir la gracia de la fidelidad, la gracia de la perseverancia. ¿Y qué virtudes están relacionadas con la fidelidad? ¿Cómo ser fieles a Cristo? ¿Cómo ser fieles a su evangelio en estos tiempos difíciles? Hay tres virtudes que están conectadas con la fidelidad: la fe, la parresía y la fortaleza. Quizás a muchos no les suena para nada la parresía. Ahora vamos a explicar qué significa la parresía. Todas las virtudes son importantes. Sabemos que la reina de las virtudes es la caridad, pero hay tres virtudes que están estrechamente conectadas con la fidelidad, con esa perseverancia en nuestros compromisos como cristianos.
nosotros tenemos que ser fieles hasta la muerte. San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes obispos que ha tenido la Iglesia, murió el año 407. Para muchos ha sido el mejor predicador que ha tenido la Iglesia. De hecho, Crisóstomo era su apodo, el pico de oro. Ponía este ejemplo para hablar de lo que significa la fidelidad a Cristo. San Juan Crisóstomo ponía el siguiente ejemplo. En un campo, un perro vio y olió a una liebre y comenzó a correr detrás de la liebre. La liebre corría y atrás corría el perro. Pasaron unos minutos y había un grupo de perros que vio a un perro corriendo y comenzaron a correr detrás de ese perro, de tal manera que a la liebre le seguía atrás un perro y atrás un primer grupo de perros. Pasaron 10 minutos y había un segundo grupo de perros que vio corriendo a un perro y atrás a un grupo de perros y comenzaron a correr detrás. De tal manera que a la liebre le seguía atrás un perro, atrás un primer grupo de perros y atrás un segundo grupo de perros. Pasaron 10 minutos y el segundo grupo de perros dejó de correr. Pasaron 10 minutos y el primer grupo de perros dejó de correr. La pregunta que hacía San Juan Crisóstomo y que yo les hago a ustedes es, ¿por qué al final solo se quedó el primer perro solito persiguiendo a la liebre? ¿Por qué creen? ¿Por qué el primer grupo de perros dejó de correr? ¿Por qué el segundo grupo de perros dejó de correr? ¿Por qué creen? La pregunta es porque solo el primer perro olió y vio a la liebre. Tuvo una experiencia con la liebre, por eso la seguía. Y decía San Juan Crisóstomo, muchos cristianos no saben por qué siguen a Cristo. Son como esos perritos que corrían como monos. No sabían por qué corrían. Solo un perro sabía por qué corría. Había visto, había olido a la liebre. San Juan Crisóstomo decía, ¿cuántos cristianos hay que no saben por qué siguen a Cristo? Y si no saben por qué siguen a Cristo, si no están convencidos por qué siguen a Cristo, no perseveran. Y por eso dejan de practicar su fe. La fe hace que yo tenga un encuentro con Cristo. ¿Qué virtudes están relacionadas con la fidelidad? La fe, que hace posible que yo tenga un encuentro con Cristo, la parresía, que es la audacia que brota de la fe, y la fortaleza, que me hace fuerte en la fe. Por lo tanto, la parresía y la fortaleza dependen de la fe. ¿Por qué la fe está relacionada con la fidelidad? Porque la fe hace que nos apoyemos totalmente en Dios. La fe es la base de la vida cristiana. Ciertamente, ya lo he dicho, la caridad es la virtud más importante. Si yo no tengo amor, yo nada soy, dice San Pablo en 1 Corintios 13. Pero la fe es la base. La fe hace que nos apoyemos totalmente en Dios. Qué importante es la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. La carta a los Hebreos 11:6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos de la fe. Y dice 1 Pedro 5:8-9, su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistan los firmes en la fe. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8-9. Hay que estar firmes en la fe. La vida cristiana es como una edificación. La base es la fe. La esperanza es como el ascensor que nos eleva, que nos hace aspirar al cielo. Debemos estar firmes en la fe. Pero
capítulo 5, versículos 8 al 9. Debemos estar siempre firmes en la fe. ¿Por qué la parresía está relacionada con la fidelidad? ¿Qué es la parresía, Padre Carlos? ¿Con qué se come eso? La parresía es la virtud que nos hace audaces. La parresía es la audacia. Gracias a la parresía nos lanzamos sin miedo a cumplir nuestra misión. Estamos hablando de la fidelidad a Cristo, la fidelidad a su evangelio en tiempos de dificultad. En tiempos de dificultad hay que tener la parresía de la fe, la audacia de la fe. Para que me entiendan, no podemos arrugar. ¿Han entendido el lenguaje de barrio? No podemos arrugar. La parresía es la audacia. Gracias a la parresía nos lanzamos sin miedo a cumplir nuestra misión. Todos nosotros tenemos que ser audaces, no astutos. La astucia es del diablo. El cristiano es audaz. Tenemos que ser audaces, no astutos. Audaces para llevar el evangelio. Audaces para ser apostolado. Audaces para ahogar el mal en el bien. Tenemos que ser personas audaces. Por eso el animal que simboliza la audacia es el águila. Tenemos que volar como las águilas. En cambio, el animal que simboliza la astucia es el zorro. No podemos ser nosotros zorros. Ya estamos cansados de la corrupción, cansados de la criollada, cansados de la viveza. Tenemos que ser audaces, es decir, ingeniosos para el bien, no para el mal. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, se necesita la parresía de la fe. La parresía hace que yo, iluminado por el Espíritu Santo, busque la manera más eficaz de comunicar el evangelio, busque la manera más eficaz de difundir el bien. Tenemos que ser ingeniosos para el bien. No podemos tener esa actitud de estarnos quejando de que el mundo está mal, el mundo está mal. Claro que el mundo está mal, pero el mundo está mal porque nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, muchas veces adoptamos una actitud pasiva. La parresía me lanza a difundir el bien. Las personas que difunden el mal no descansan, no toman vacaciones. Nosotros tenemos que ser audaces para difundir el bien. Estamos llamados, por eso, a vivir la parresía de la fe. Tener esa audacia para comunicar la buena noticia, la audacia para defender los valores fundamentales, la justicia, la verdad, la paz, que son los valores del reino de Dios. Debemos tener la audacia para llevar la buena noticia a todos los recovecos de la realidad. Estamos llamados a vivir la parresía de la fe. Ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, Jesús nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, el Señor nos anima y nos lanza a la misión. Es verdad que todo está en contra. Como muchas veces lo he dicho, utilizando la imagen del fútbol, ahora que todos estamos rezando para que la selección llegue al Mundial, porque los milagros existen, por si acaso. Me gusta decir que el cristiano está jugando un partido de visita en altura, con la tribuna en contra, con el viento en contra, con el árbitro en contra, en cancha mojada, está perdiendo 5-0, pero va a ganar el partido. De hecho, Cristo ya lo ganó con su muerte y su resurrección. Cristo ya ganó el partido. Y nosotros estamos en el equipo ganador, que es la iglesia. Así que, ánimo, nos dice Jesús, yo he vencido al mundo. Hay que
tener la parresía de la fe. No podemos ser nosotros astutos, sino audaces, ingeniosos para difundir el bien. ¿Por qué la fortaleza está relacionada con la fidelidad? Porque la fortaleza hace posible permanecer firmes en la fe. Les he hablado de la fe, la parresía y la fortaleza. La parresía y la fortaleza dependen de la fe. La fe es la base, la parresía de la fe, la fortaleza que trae la fe. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fortaleza hace posible que esté firme en la fe. Queridos hermanos, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu abandono en Dios? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Estás centrando tu vida en el Señor? Porque la fe lleva a centrar mi vida en el Señor. Nuestra fe es cristocéntrica. Estamos hablando de la fidelidad a Cristo y a su evangelio. Una persona cristocéntrica es una persona fiel a Cristo y al evangelio. La fe hace que yo centre mi vida en Jesucristo. Por eso, dice San Pablo, todo es basura con tal de ganar a Cristo, Filipenses 3:8. Debemos centrar nuestra vida en Cristo. La fortaleza brota de la fe. Estamos llamados a una entrega total a Dios. El único porcentaje de la fe es el 100%, que quede claro. El único porcentaje de la fe es el 100%. Si alguien me dice, padre, yo tengo una confianza, un abandono en Dios del 99.99999%, yo le diría, pues tu fe está débil, porque el porcentaje de la fe es el 100%. Ese es el porcentaje de la fe. Otro porcentaje hace que la fe sea débil. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿100%? ¿Cómo está tu abandono en Dios? ¿100%? ¿Cómo está tu vida centrada en el Señor? ¿100%? Porque si está 99.99999%, andamos mal. El porcentaje de la fe es 100%. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Salmo 18, versículo 2. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y dice el Salmo, mi roca, mi baluarte. El Señor es nuestra fortaleza. Estamos llamados a abandonarnos en el Señor. El abandono tiene que ser 100%. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Salmo 18, versículo 2. ¿Cómo se llama a quien vive estas virtudes en grado heroico? Es un mártir. Todo desemboca en la caridad. La fe, la parresía, la fortaleza nos hacen mártires. Y la fe desemboca en la caridad, porque el mártir da su vida por amor a Dios. Pero el amor depende de la fe, porque no se puede amar a Dios si no se cree en Él. No podemos amar a Dios si no nos abandonamos en Dios. Todos estamos llamados a ser mártires. Mártir es aquel que da testimonio. La palabra mártir viene de martiría. Martiría significa testimonio. Todos estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Y está el martirio rojo o el martirio blanco. El martirio rojo viene cuando nos matan por odio a la fe. Y hay muchos cristianos que están muriendo hoy, siglo XXI, por odio a la fe. Pensemos en las comunidades cristianas de Medio Oriente, en los cristianos que están sometidos a dictaduras comunistas, por ejemplo. Y también está el martirio blanco. El martirio blanco es el morir cada día. No te van a quitar la vida, pero sí, por ser fiel a Cristo, te van a insultar, te van a decir cucufato, te van a decir medieval, porque defiendes la vida, porque defiendes que el matrimonio es entre varón y mujer. Es el martirio blanco.
Por lo tanto, o vivimos el martirio rojo, o te matan porque eres cristiano, o vivimos el martirio blanco, te insultan porque eres cristiano. Pero todo hay que hacerlo siempre por amor a Dios. Todo tiene sentido cuando se ama a Dios y en Dios al prójimo. Estamos llamados a ser mártires. Aquel que es fiel a Cristo y a su evangelio es un mártir. Y la iglesia es martirial, que nunca se nos olvide. La iglesia es martirial. En la vida de San Pío X se cuenta que fue al seminario de Roma a visitar a los seminaristas y les preguntó: muchachos, ¿cuáles son las características de la iglesia? Y los seminaristas rápidamente dijeron: su santidad, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y San Pío X les dijo: falta una característica. A ver, ¿quién me dice? Sí, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero falta una característica. ¿Quién me dice? Hubo un silencio total. Y San Pío X le dijo a los seminaristas que nunca se les olvide: la iglesia es una, santa, católica, apostólica y perseguida. La iglesia que fundó Cristo es una, santa, católica, apostólica y perseguida. Nosotros formamos parte de una iglesia que es perseguida, una iglesia martirial. En el momento actual, ¿qué peligros hay para la fidelidad a Cristo? La seducción de las diversas ideologías. Me han pedido que hable de la fidelidad a Cristo y al Evangelio en tiempos difíciles. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles porque están las ideologías. Las ideologías seducen. Las ideologías hacen daño. Las ideologías nos alejan de Dios. Las ideologías engañan. Las ideologías nos hacen que no perseveremos en nuestro seguimiento a Cristo. Por eso las ideologías son dañinas, todas. Nosotros no seguimos ninguna ideología, seguimos a Cristo. Por eso he querido concentrarme en esta charla en señalar los peligros de las ideologías. Cuando el padre Carlos me dice que iba a exponer este tema, fidelidad a Cristo y al Evangelio en tiempos difíciles, inmediatamente pensé que los tiempos son difíciles por las ideologías. Todas las ideologías son venenosas. Nosotros, repito, no seguimos ninguna ideología. Seguimos a Cristo, una persona viva. El Evangelio no es una ideología. Las ideologías hacen daño, no respetan la verdad de la persona humana. El Evangelio es la buena noticia de que Dios se hace hombre para salvar a los hombres. El Evangelio es la buena noticia de que Dios se ha hecho hombre para que ningún hombre se pierda. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús viene a buscar a todos los hombres y viene a realzar la dignidad de la persona humana, porque Jesús ha venido a salvar al hombre entero, que es unidad de cuerpo y alma. Las ideologías, en cambio, hacen daño a la persona humana. ¿Qué es una ideología? Es un pensamiento lleno de mentiras que quiere imponerse en la sociedad.
toda ideología busca dominarlo todo. La ideología busca dominarlo todo. Toda ideología es prepotente. Y toda ideología está siempre cargada de mentiras. Todas las ideologías tienen siempre una visión errada de la persona humana. Por eso, hoy en día la lucha es sobre la visión que tenemos de la persona humana. ¿Cuál es la visión que tenemos de la persona humana? Ahí está ahora el combate. Y ahí se está jugando nuestra fidelidad a Cristo y al Evangelio. ¿Cuál es la visión que tienes de la persona humana? Porque nuestra fe nos dice que la persona humana tiene un valor sagrado, es imagen y semejanza de Dios. Nuestra fe nos dice que cada persona humana, independientemente de su raza, independientemente de su sexo, independientemente de su condición social, independientemente de su religión, tiene un valor sagrado. Por eso se respeta la vida en todas sus etapas, comenzando por el concebido no nacido. Esto no lo afirman las ideologías. Las ideologías tienen visiones erradas sobre la persona humana. ¿Por qué una ideología seduce? Porque está llena de mentiras, pero con apariencia de verdad, y se presenta como salvadora. Por eso hemos tenido en la historia de la humanidad el triunfo momentáneo, ciertamente, de muchas ideologías. El nazismo fue una ideología que tuvo su cuarto de hora, pero fíjense cuánto daño causó el nazismo, que es en definitiva la ideología racista. Fíjense cuántos hermanos judíos asesinados, cuántos genocidios causó el nazismo, una ideología. Y cuidado, que Hitler tuvo popularidad, porque la ideología seduce. ¿Cuántos millones de muertos ha causado la ideología comunista? Los más grandes genocidas de la historia han sido los dictadores comunistas. Esto hay que decirlo con claridad, no hay que tener miedo de decir la verdad. ¿Por qué una ideología seduce? Porque está llena de mentiras, pero con apariencia de verdad, y se presenta como salvadora, por eso seduce, porque todos queremos ser salvados. Pero ¿quién es el que te salva? Jesucristo, no las ideologías. Todos queremos ser salvados, todos queremos bienestar. El problema es ¿en quién estás poniendo tu esperanza? ¿En Cristo o en las ideologías? Y ese es el problema. Todas las ideologías seducen porque siempre se presentan salvadoras. Son ofertas mentirosas. Una ideología es más mentirosa que Pinocho. O sea, Pinocho es ñato al lado de una ideología. Toda ideología es falsa, más falsa que nariz de payaso. O cachetada de payaso, si quieres. ¿Qué ideologías existen hoy como peligros contra la fe? El comunismo, el capitalismo neoliberal, la ideología de género, el hedonismo, el consumismo, el relativismo. Estas son las ideologías que tenemos hoy presentes. Están presentes en diversos países, están presentes en el mundo. El comunismo, el capitalismo neoliberal, la ideología de género, el hedonismo, el consumismo, el relativismo. Y todas las ideologías, repito, son nefastas. Son peligros contra la fe y son desafíos también, porque no se trata simplemente de decir no. Por supuesto que hay que decir no, pero hay que dar razones. En 1 de Pedro 3:15 leemos que hay que dar razones de nuestra esperanza. Hay que saber explicar el por qué no. No se trata simplemente de decir no. Por supuesto que hay que decir no, pero ¿por qué no? La fe también es razonable. La fe se defiende con argumentos. La fe se defiende con argumentos.
La fe es razonable. No somos nosotros fanáticos. El fanático no razona. Nosotros somos creyentes y la iglesia dice que la fe ilumina la razón. Por lo tanto, hay que dar argumentos por los cuales decimos no al comunismo, no al capitalismo neoliberal, no a la ideología de género, no al hedonismo, no al consumismo, no al relativismo. ¿Qué es el comunismo? Es la ideología que promueve la lucha de clases para llegar a una supuesta sociedad sin clases, que es lo que proponía Marx, llegar al paraíso, lo cual es falso. En ningún país comunista se ha llegado al paraíso, en ningún país comunista se ha llegado a una sociedad sin clases. Siempre los del partido son los que viven mejor que el pueblo. Y es atractiva por el discurso sobre los pobres. Por eso el comunismo es atractivo, porque todos queremos que no haya miseria. Toda persona de buena voluntad quiere que no haya miseria. Por supuesto, todos queremos que no hayan personas que pasen hambre, todos queremos que no haya niños que trabajen, todos queremos que no haya personas que duerman en las calles, todos queremos que haya trabajo para todos. Y el comunismo, pues, promueve una sociedad sin clases, lo cual es totalmente irreal, porque no se trata de llegar a una sociedad sin clases. Somos diferentes, cada uno es diferente. Se trata de respetar la libertad de cada persona humana, se trata de no promover el odio que hace daño, se trata de no promover la violencia, que es algo antievangélico, se trata de dar oportunidades a todos, eso sí, y que cada uno según sus capacidades pueda desarrollarse. El comunismo es una ideología perversa, decía el Papa Pío XI, y el Papa que más habló contra el comunismo, San Juan Pablo II. Nosotros, desde nuestra fe, decimos que el comunismo es un sistema perverso basado en el odio y en el materialismo ateo. Los comunistas son ateos, porque Marx hablaba de que la religión es el opio del pueblo. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un ateo? Decir, soy ateo gracias a Dios. El comunismo es ateo, es un materialismo ateo. La iglesia habla de una verdadera preocupación por los pobres sin que ello lleve al odio hacia los ricos. Tenemos que preocuparnos de los pobres. Hay que ver a los pobres con los ojos de Cristo. Hay que amar a los pobres con el corazón de Cristo. Hay que buscar la promoción de los pobres. Pero no hay que inyectar odio al pobre contra el rico. Porque hay personas que se han hecho ricas con su trabajo honesto. ¿Y por qué tienes que envidiar a aquel que se ha sacado la mugre y ha logrado tener un bienestar económico? Bendito sea Dios. Ojalá que todos progresen materialmente, sin olvidarnos del progreso moral. Las malas lenguas dicen que Adán y Eva eran comunistas. Así dicen las malas lenguas, que Adán y Eva eran comunistas. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, no tenían zapatos, no podían comer manzanas y encima les decían que estaban en el paraíso. En todos los países comunistas no se ha llegado al paraíso. Al contrario, todos los países comunistas terminan en una profunda miseria. El otro extremo es el capitalismo neoliberal, que es una ideología y por tanto con una visión errada de la persona humana que promueve la total libertad en el mercado. La total libertad en materia económica, y el capitalismo es atractivo porque afirma la producción de riquezas. Todos queremos que haya muchas riquezas, todos queremos el bienestar. El capitalismo se muestra atractivo, de corte neoliberal, porque dice total libertad del mercado y entonces que haya mucha producción de riquezas. Pero, ¿qué nos dice la iglesia? El capitalismo neoliberal, ese capitalismo descontrolado, esa total libertad en el mercado, sin ningún tipo de control, es un sistema inhumano que carece de sensibilidad social. Hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.
La Iglesia habla de que tiene que haber libertad en el mercado, sí, pero también un control del Estado, no estatismo, sino un control razonable del Estado para evitar monopolios, por ejemplo. Por lo tanto, en la doctrina social de la Iglesia, que sería otro tema, se habla del principio de solidaridad, hay que preocuparnos por los más pobres, y el principio de subsidiariedad, que habla de que tiene que respetarse la libertad del individuo y de los grupos que hay en la sociedad, de tal manera que lo que pueda hacer un individuo o un grupo no lo haga el Estado. La Iglesia señala que las riquezas deben llegar a todos y no solo a un grupo. Frente al capitalismo neoliberal, que habla de una total libertad del mercado, la Iglesia dice, un momentito, por supuesto que hay que buscar que haya producción de riquezas, pero también hay que llegar a todos y no solo a un grupo. ¿Qué es la ideología de género? Es la ideología que promueve la eliminación del sexo, es decir, no hablemos de varón y mujer, sino del género, que será lo elegido libremente. El sexo biológico no interesa para la ideología de género, lo que interesa es el género. ¿Y qué es el género? Lo que tú eliges libremente. Es decir, puedes tener sexo biológico varón, pero tú puedes decidir ser mujer. Eso que tú decides es el género, eso es lo que vale. Esta ideología es atractiva porque habla de igualdad de género. Desgraciadamente, la ideología de género está avanzando a pasos agigantados y está pervirtiendo a niños y adolescentes, jóvenes, etc. ¿Por qué? Porque va contra lo que Dios ha creado. Benedicto XVI dice que la ideología de género es una rebelión contra el Creador, y lo mismo dice el Papa Francisco en la Amoris Laetitia. Somos seres sexuados, existimos o como varón o como mujer. El hombre, el ser humano, existe o como varón o como mujer. No hay género neutro, no hay neutros. O eres varón o eres mujer. El varón y la mujer son complementarios, tienen la misma dignidad, el mismo valor ante Dios. Son complementarios, diferentes y complementarios. Padre Carlos, ¿y qué pasa con las personas con tendencias homosexuales? Nosotros no podemos ponernos una venda en los ojos. También está el caso de personas que tienen inclinaciones homosexuales. No podemos nosotros humillar, maltratar, degradar, insultar a una persona por su orientación homosexual. Pero al mismo tiempo hay que decir con claridad que las relaciones homosexuales son antinaturales, son inmorales, son pecado. Eso también hay que decirlo. Decir eso no nos va a hacer populares, pero hay que decirlo. A la persona homosexual hay que respetarla. Lo dice el catecismo con claridad. Lean el número 2357 y 2358. Hay que respetar a la persona humana. La persona humana merece respeto. Esto que quede claro. Y si es una persona homosexual, por supuesto que merece respeto. Tanto respeto como la persona heterosexual. Pero al mismo tiempo, las relaciones homosexuales son desordenadas, son pecado. Esto hay que decirlo. ¿Qué dice la fe sobre la ideología de género? Es una ideología diabólica, pues es una rebelión contra el Creador. La Iglesia señala que el varón y la mujer, siendo diferentes, tienen la misma dignidad. Por lo tanto, la ideología de género no es la solución al machismo, de ninguna manera. La ideología de género no es solución al maltrato hacia la mujer. La solución es la educación en la casa y que los niños vean cómo el papá respeta a la mamá. Esa es la solución. Y la solución es que la mamá también eduque correctamente a sus hijos, y a los varoncitos también les haga hacer las labores de la casa, porque a veces las mamás a los varoncitos, a los hijos varoncitos, no les obliga a ayudar. En cambio, las mujercitas sí tienen que hacer las labores de la casa. Eso está mal. La mamá tiene que educar también. Todos ayudan en la casa. La ideología de género no es la solución al machismo
que vivimos, la ideología de género es una rebelión contra el Creador. Por eso es una ideología diabólica, porque al final te dice que todo tipo de relaciones están permitidas. Todo está permitido. Total, lo importante es tu género, lo que tú has decidido. Entonces, todo vale, varón con varón, mujer con mujer, varón, mujer, y todo lo que quieras. ¿Qué es el relativismo? Es la ideología que niega verdades absolutas. Y yo diría que es lo más peligroso de todo. Como lo decía el Papa Benedicto XVI, es el cáncer de la sociedad. La ideología relativista dice que cada uno tiene su verdad y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. Y esto es atractivo porque tiene una visión errada de la libertad, que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. ¿Qué es el relativismo? Es la ideología que niega verdades absolutas. Y es atractiva porque conduce a hacer lo que a uno le da la gana. Si mi verdad es que está bien abortar, entonces promuevo el aborto. Si mi verdad es que está bien que personas del mismo sexo se unan, entonces promuevo la unión de personas del mismo sexo. Total, es mi verdad. Entonces la verdad ha dejado de ser objetiva y pasa a ser subjetiva, con lo cual estamos en la ley de la selva. Una vez un sacerdote tomó taxi y el taxista le decía: padre, ¿por qué la iglesia tiene que meterse a hablar contra el aborto, contra las relaciones de las personas del mismo sexo? ¿Por qué tiene que meterse a hablar de esas cosas? Cada uno tiene su verdad y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. ¿Qué se tiene que meter a hablar la iglesia? Cada uno tiene su verdad, padrecito, y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. El sacerdote no decía nada, se quedó calladito. Llegaron al lugar donde tenía que bajarse el sacerdote, se bajó y no pagó el taxi. Y entonces el taxista se salió del taxi y comenzó a seguir al padrecito y dice: padrecito, no me ha pagado, tiene que pagarme. Y el sacerdote le dice: hijo mío, todo el camino me has estado diciendo que cada uno tiene su verdad y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. Pues mi verdad es que está bien no pagar los taxis, así que vete en paz, hijo. Queridos hermanos, si cada uno tiene su verdad y si cada uno hace con su vida lo que le da la gana, ¿quién detiene al asesino? ¿Quién detiene al corrupto? Si es su verdad. ¿Qué dice la fe sobre el relativismo? El relativismo es el cáncer de la sociedad. La iglesia defiende el valor de verdades absolutas. Hay verdades, queridos hermanos, morales, que son fundamentales para la vida social. La verdad es la verdad. Matar es matar. Matar es malo. Mentir es malo. El adulterio es malo. Son verdades absolutas. Es lo que se llaman los actos intrínsecamente malos. Hay actos que siempre son malos. Aquí no hay de que para mí es bueno, para ti es malo. Matar siempre es malo. Mentir siempre es malo. Es lo que se llaman las verdades absolutas. Existen actos que siempre serán malos. Una coima siempre es un acto malo. No es que depende, no. Una coima siempre es un acto malo. El soborno siempre es un acto malo. La corrupción siempre es un acto malo. El aborto voluntario siempre es un acto malo. No es que depende. Estamos en una sociedad relativista y por eso estamos en tiempos difíciles para vivir la fe. Estamos en una sociedad donde parece que decir la verdad es lo anormal. Cuando tú dices la verdad, algunos te tiran piedras, pero con una rabia. Hay países en Europa donde se han enjuiciado a profesores por decir que el matrimonio es entre varón y mujer. Imagínense ustedes a dónde estamos llegando. En Canadá le han abierto juicio a un señor que trabaja en una pastelería porque
le habían pedido una torta de bodas con 2 varoncitos, ¿no? Varón y mujer, y él se negó, porque dijo que el matrimonio es entre varón y mujer, y lo han enjuiciado, imagínense ustedes. Decir la verdad ahora es lo anormal. ¿A dónde hemos llegado? Por eso corren tiempos difíciles. Y de ahí que hay que estar firmes en la fe. Tenemos que estar firmes en la fe. Nosotros debemos estar enraizados en Cristo, no en ninguna ideología. Enraizados en Cristo. El cristiano debe vivir de fe. Gracias a la fe hay parresía y fortaleza. Está la audacia de la fe, está esa firmeza. Porque gracias a la fe estamos enraizados en Cristo. Quien está arraigado en Cristo no admite ninguna ideología. Hemos hablado de algunas ideologías, no todas, pero estamos viviendo en una sociedad llena de ideologías. No he mencionado con extensión lo que significa el consumismo, porque sé que todos ustedes saben lo que es el consumismo. El consumismo también es una ideología que lleva a pensar que uno vale por lo que tiene y no por lo que es. El consumismo es una ideología. Por eso vemos cómo los niños quieren el celular último modelo y se deprimen si el papá no les compra el celular último modelo. Yo tengo un celular último modelo, marca china, chanchito. Este celular ya nadie lo tiene. El hedonismo, tampoco me he extendido, pero el hedonismo está muy metido con el relativismo. ¿En qué consiste el hedonismo? En sostener que lo más importante en la vida es obtener el placer de todo tipo. Esto tiene que ver mucho con el relativismo. Toda ideología es mala. Debemos pedir la gracia de la perseverancia. Hay que pedir la gracia, la perseverancia. Hay que pedirle a la Virgen todos los días que nos ayude a ser fieles a Cristo hasta la muerte. Queridos hermanos, no descuidemos nuestra vida interior, no descuidemos la oración diaria, no descuidemos la frecuencia de los sacramentos, no descuidemos la escucha de la palabra de Dios, no descuidemos la devoción a la Virgen y a San José. Estamos en el año de San José, ya se está yendo el año de San José. San José nos ayuda a estar arraigados en Cristo, enraizados en Cristo. Muchas gracias por su paciencia y no sé si hay preguntas. Hasta aquí la exposición. Por la paciencia que me han tenido, tienen 1000 años menos en el purgatorio. Padre, buenas noches. Sí, ya abrimos el chat para que todas las personas que deseen realizar una pregunta puedan escribirla, por favor, y el Padre las pueda responder, se las trasladamos. Gracias. Padre Carlos, su micrófono está apagado, ya lo puede abrir. Sí. ¿Me escuchan? Sí, estaba diciendo gracias, Padre Carlos, y gracias a toda la comunidad que se ha unido, y está abierta entonces la posibilidad para poder hacer las preguntas, las inquietudes, lo que está en este momento latiendo en nuestra mente, lo que nos viene la preocupación ahora, porque el Padre Carlos no se ha revuelto ahí todas las inquietudes, todas las preocupaciones, y seguramente hay muchas preguntas, muchos interrogantes, y que, bueno, igual nos pasaríamos toda esta noche preguntando, pero bueno, habrá algunas preguntas quizá más puntuales que podemos ir haciendo. Definitivamente son temas muy, muy profundos en estos tiempos que los cristianos nos sentimos terriblemente desafiados por estas ideologías, y lamentablemente todo esto también de alguna manera se ha metido sin darnos cuenta en la misma iglesia, ¿no? Hay gente que teniendo fe cristiana, pues también está a favor del aborto. Hay gente que teniendo fe cristiana también dice, ¿por qué no se puede, pues, bendecir el matrimonio tal y cual? Y tranquilamente, pues, pasa piola a la iglesia, no pasa nada, ¿no? Así nos armonizamos todos y estamos de acuerdo con todo. Y bueno, pues tranquilamente podemos seguir
sin complicarnos la vida, ¿no? Bueno, eso, y lo mismo también, siendo buenos siendo cristianos, amando a Cristo, pues podemos ser también parte de todo otro tipo de creencias, ¿no? Ya sea en estos tipos de creencias que no necesariamente son cristianos. Los horóscopos, las brujerías, las santerías, las tantas cosas que se mezclan en nuestra vida cristiana y bueno, pues tranquilamente podemos seguir así, ¿no? Entonces, todo esto como que se ve también desafiando nuestra fe cristiana de manera auténtica y Cristo nos pide sacudirnos también de aquello, ¿no? Y bueno, pues, y no digamos todas esas ideologías que el Padre hace en un momento no se ha puesto en aras, que uno de los grandes problemas es el tema del relativismo que nos hace a todos como, bueno, podemos no tener valores absolutos. Ahorita, pues es bueno ser fiel, mañana, pues no lo es. Y la cosa sigue como si no pasara nada, ¿no? Bueno, entonces hay tantísimas cosas que podemos reflexionar. Y el Padre nos ha dado, digamos, esos grandes puntos que definitivamente nos toca irnos preparando más, leyendo más, investigando más, digamos, los cristianos estamos llamados a formarnos más, no para pelear, sino, como dice Pablo, a llevar el buen combate de la fe en estos tiempos no fáciles, de verdad. Gracias nuevamente, Padre Carlitos. Si alguien tuviera alguna pregunta, igual, Fío, si tienes algunas preguntas que la comunidad ha, ha- ha lanzado, pues nos puedes alcanzar en este momento. El Padre Carlitos está, Carlos Rosell, pues dispuesto a responder. Adelante. Padre Carlos, han escrito dos Sí, preguntas. Padre Carlos sí, Rosell, ¿cómo está? ¿qué tal? Ánimo. ¿Le hago las dos preguntas continuas o prefiere de uno en uno? Uno por uno. Primero el Una piso por una. y luego la entrada y luego el aeropuerto. Listo. Sí. A ver, nos dicen así. Muy buena la charla, Padre Carlos Rosell, muchas gracias. ¿Cómo fortalecer el amor a Cristo en la comunidad, en una iglesia en salida, siendo todos misioneros de Cristo? Buena pregunta. ¿Cómo fortalecer la unidad que hay en las comunidades? En primer lugar, a través de la oración. Jesús ha dicho, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Hay que hacer que nuestras comunidades sean orantes. Para poder salir, primero hay que tener una sólida vida interior. El Evangelio de hoy, Lucas 10, dice que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, la comunidad. Pero antes Jesús le dice, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a la mies. Es decir, póngase a orar. Antes de salir hay que orar. Tenemos que cuidar la vida espiritual, la oración, la adoración eucarística, por supuesto los sacramentos. Todo eso es muy importante. Para ser una comunidad en salida, tenemos que ser una comunidad que se deja ungir por el Espíritu Santo, una comunidad que trata a Dios, que reza, comunidad orante. Una comunidad orante es una comunidad misionera. Y también es importante, junto con la vida espiritual, la formación, por eso felicito al Padre Carlos, a su parroquia, que se están formando, porque nosotros tenemos que salir a anunciar el Evangelio. No vamos a hablar pues de fútbol, ya sabemos que el mejor equipo del Perú es el Cristal, así que ¿para qué vamos a hablar de fútbol, no? Tenemos que hablar de Cristo, del Evangelio. No vamos a hablar de comida, de música, de fútbol, de modas. Tenemos que hablar del Evangelio. Y para hablar del Evangelio hay que estar formados. No estoy diciendo que tenemos que ser doctores en teología, pero sí lo básico. Lo básico de la Biblia, lo básico del catecismo. Tenemos que comunicar una doctrina sólida. No es lo único. La doctrina no es lo único, es una dimensión. El tema de la formación. Aparte del tema espiritual, el tema de la formación, también es muy importante para la unidad lo que significa el ser ejemplares, porque debemos ser coherentes con nuestra fe y tenemos que ayudarnos los unos a los otros con el consejo, con la corrección fraterna, con el buen ejemplo.
Erradiquemos de nuestras comunidades el chisme, la murmuración, la crítica destructiva. No seamos como esa persona X que cuando murió se necesitaron 2 féretros, uno para su cuerpo y otro para su lengua, porque era lengua larga. Hay que cuidar lo que decimos. Tenemos que cuidar las palabras que decimos, porque las palabras, cuando no se piensan bien, también generan división. Hay que cuidar todo ese tema. Las críticas, los chismes, el macheteo, etcétera, etcétera. Ya saben a qué me refiero. Cuidemos todo eso. Y si hay algo que no está bien en la comunidad, está la corrección fraterna. Pero no es bueno la murmuración. Bueno, he dado algunos tips. No quiero extenderme mucho con este tema. Siguiente pregunta, padre, gracias. Dice así: la parresía nos hace decir y ver la verdad. La pandemia ha abierto las brechas sociales en salud, alimentación, trabajo, educación. En caso del hermano que sufre estos embates mencionados, ¿es posible que Cristo more ahí, en el que se siente tan desamorado? Si no, Por supuesto, si nosotros leemos Mateo 25, 31 siguientes, en el pobre, en el enfermo, en el descartado, hay una presencia de Cristo, y el descartado es el que se siente abandonado. Aquí no se trata de un tema de religión. Si esa persona puede ser un ateo, un testigo de Jehová, un mormón, necesita de ti, ya pues hay que aplicar la parábola del buen samaritano. No podemos ser como el sacerdote y el levita que vieron al pobre judío tirado en el suelo y dieron un rodeo y se fueron de largo. Tenemos que aplicar el evangelio. Y otra cosa muy importante que conecta con la pregunta que han hecho de Iglesia en Salida: lo que más atrae a la gente a la iglesia es la caridad, las obras de misericordia. Más que un sermón, más que una prédica, más que una charla, más que saberse de memoria 20 citas bíblicas, lo que más atrae a la gente hacia la iglesia es la caridad. Por eso, fíjense, la Madre Teresa de Calcuta era querida por aquellos que no eran católicos. Todos la querían. ¿Por qué? Porque era una mujer que donde estaba llevaba el amor de Dios, comunicando ese amor de Dios al prójimo. Por lo tanto, aprovechemos esa ocasión, si es que la tenemos, de encontrarnos con una persona necesitada de cariño, necesitada de una ayuda, necesitada de un pan, necesitada de una compañía, para aplicar el evangelio. Y así estamos evangelizando. gracias, padre. Tenemos una pregunta adicional. Padre Carlos, efectivamente, las ideologías también están dentro de algunos miembros de la iglesia y pueden confundirnos. ¿Cómo discernir para saber a qué sacerdote u obispo seguir y a quién no? Bueno, un criterio fundamental es el catecismo, por ejemplo. La fe está clara, la fe de la iglesia es la de siempre. Había un santo, San Vicente de Leriz, que decía que nosotros creemos lo mismo en todo tiempo, en todas partes, en todas circunstancias. La fe católica no cambia. Dios es uno y trino. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. María es la Madre de Dios, la Inmaculada, la siempre Virgen, la Asunta al cielo en cuerpo y alma. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Los sacramentos son 7, los mandamientos son 10. Jesús está en la Eucaristía. Creo que todos nosotros sabemos lo básico. Entonces, debemos tener ese olfato católico, que ustedes lo tienen. Los laicos, a los sacerdotes nos edifican mucho, porque yo encuentro en los laicos ejemplos maravillosos de lo que significa ser católicos. A mí me conmueve cuando vienen personas muy mayores a pedir la confesión, la comunión. Necesito los sacramentos, padre. Eso es olfato católico. Necesito los sacramentos. Eso es olfato católico. Esa persona mayor ha salido de su casa porque necesita de Cristo. Entonces, una persona que tiene una formación mediana inmediatamente se da cuenta, oye, lo que está diciendo ese padrecito o ese obispo no es muy católico, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Erradiquemos la crítica, la murmuración. Si podemos, lleguemos a ese sacerdote, ese obispo, a hacerle una corrección fraterna con cariño. No hay que publicar los pecados de nadie en las redes, ni poner los pecados de los clérigos en el periódico mural.
tenemos la corrección fraterna, de repente podemos, a través de un sacerdote, hacerle la corrección a otro sacerdote que ha estado diciendo alguna cosa que no está de acuerdo a la fe, y esa es la manera de ayudarnos también dentro de la iglesia, con la corrección fraterna. Gracias, padre. La siguiente pregunta me parece que la ha respondido. Buenas noches. ¿Podríamos tomar la devoción a María y la frecuencia de los sacramentos como remedios para perseverar en la fe? Por supuesto, es lo último que he dicho. He cerrado la charla diciéndoles que para estar firmes en la fe necesitamos de la oración diaria, los sacramentos, la escucha de la palabra. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice la carta a los hebreos. Y por supuesto, la devoción a la Virgen. María siempre ha estado animando las grandes gestas evangelizadoras de la iglesia. Y nosotros recorremos las grandes gestas evangelizadoras de la iglesia, pues ahí está la Virgen, siempre. Hoy estamos celebrando a San Lucas, ¿no? San Lucas es el que nos redactó el Evangelio de María, porque el Evangelio de San Lucas es el que más nos habla de la Virgen. Y Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos 1, 13, 14 se dice que los apóstoles estaban en oración, esperando la venida del Espíritu Santo, pero no estaban solos, estaban con la Virgen María. María está animando la misión. Hace algunos días hemos celebrado la Virgen del Pilar. Santiago estaba deprimido, estaba aplastado porque estaba predicando en España, nadie le hacía caso, y la Virgen se le apareció a orillas del río Ebro y le animó, ¡ánimo! Y entonces Santiago cobró fuerzas y otra vez empezó a predicar y vino la evangelización de España. Y Guadalupe, en el Tepeyac, ¿no? Dicen los misioneros franciscanos que la evangelización no era exitosa, la Virgen se apareció a Juan Diego y empezó la evangelización en México. Entonces la Virgen es estrella de la evangelización. Necesitamos de María, nuestra madre, en estos tiempos difíciles además. ¿Quién mejor que la madre para guiarnos y no tener miedo de anunciar el evangelio? No nos olvidemos que la Virgen es la que ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal, y toda ideología, y no exagero, algunos dirán, el padre Carlos está exagerando, qué apocalíptico. No, toda ideología es diabólica, toda ideología, izquierda, derecha, arriba, abajo, me da igual, toda ideología es diabólica, tiene una huella diabólica, porque donde está la mentira está el diablo es el padre de la mentira, y el que está con María está protegido del maligno, porque María nos lleva directamente a Jesús. Gracias, padre. Gracias. ¿Nos da tiempo para una preguntita más? Bueno, ver, sí. Dice así. Usted mencionó que nuestra fe cristocéntrica debe ser al 100%, que es el porcentaje permitido o admitido. Pero también es cierto que a veces dudamos. ¿Cómo hacer para que esto no nos desanime? Muy buena pregunta. Tenemos que vivir el porcentaje de la fe. Ahora, tenemos nuestras miserias, nuestras debilidades, todos, también los sacerdotes. Por si acaso, los padrecitos no sudan agua bendita, ni eructan incienso. Discúlpenme la imagen que les estoy poniendo, pero es así. También tenemos nuestras miserias. Y hay que llegar a vivir las virtudes en grado heroico. ¿Cómo poder superar las dudas de la fe o los problemas que atacan nuestra fe? Volvemos otra vez al tema de la vida espiritual, cuidando la oración diaria. El que reza todos los días, cuida su fe. Hay que pedir al Señor que nos aumente la fe en la oración. ¿Por qué? Porque la fe es una virtud teologal. Si uno cree que la fe depende de nosotros, está muy equivocado. La fe es una virtud teologal. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales, son dones de Dios. Por lo tanto, hay que decirle al Señor todos los días, Señor, auméntame la fe, auméntame la esperanza, auméntame la caridad. Y el Señor nos da siempre lo que nos conviene, y a todos nos conviene crecer en la fe. Por lo tanto, ¿qué hacer para superar las dudas, los momentos de crisis de fe? No dejar nunca la oración, nunca hay que dejar la oración. También es bueno consultar. Tengo una duda, ¿por qué la iglesia se opone a la ideología de género? Pues hay que preguntar, la fe es razonable. Pregúntale a un sacerdote, pregúntale a un consagrado, pregúntale a un laico bien formado. También hay que salir de la duda.
No, yo me he encontrado con gente que me dice, ¿por qué la iglesia es homofóbica? Oye, un momentito, he cogido mi catecismo, un momentito. ¿Qué estás diciendo? Coge tu catecismo, abre tu catecismo, busca el número 2357, 2358 y a ver, dime si la iglesia es homofóbica. Vamos a leer 2357, 2358. Dice así, por ejemplo, el número 2358 sobre los homosexuales. Dice que un número de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales distintivas, no eligen su conducta homosexual. Esta constituye para la mayoría una prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Lo dice el catecismo. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Así que no me vengas con que la iglesia es homofóbica. Entonces hay que también salir de las dudas. Otra cosa, no se dejen llevar por lo que dicen los periodistas. Los periodistas, no digo todos, pero un buen porcentaje, tienen una visión errada de la iglesia y además tienen, lamentablemente, una visión no solamente errada, sino malintencionada con relación a la iglesia. Entonces, infla los números cuando hay casos de escándalos, que por cierto, a todos nos duele esto de los escándalos, a todos nos causa hasta vergüenza, pero no es lo mismo 10 que 1.000.000. Un solo caso ya es grave, por cierto, un solo caso ya es grave, pero los periodistas son especialistas en denigrar a la iglesia y no explicar bien las cosas, porque muchas veces malinforman y nos quedamos con esa malinformación, ¿ya? Muy bien. Gracias, Padre Carlos, por esta, no solamente la charla que nos ha dado, sino también por las respuestas que has ido absolviendo con bastante claridad y con bastante sabiduría. Definitivamente nos queda, entre todas las cosas, pues afianzar nuestra fe y en la oración, ese compromiso, esa oración constante, esa cercanía a María, nuestra participación en los sacramentos, que es una forma concreta de vivir esa fe cristiana y sentirnos llenados, fortalecidos porque de otra manera nuestra fe va a tambalear. Si no participamos de la Eucaristía, de la escucha de la palabra, de la oración, de las confesiones, etcétera, etcétera, nuestra vida cristiana va a terminar pues siendo fácil presa de todo lo que de la avalancha de cosas que nos está presentando el mundo. Y esto tiene que ver también, por supuesto, con la formación, de la que el Padre Carlos está insistiendo mucho, leer nuestro catecismo, leer la palabra, leer libros de formación, leer también libros de teología, formarnos un poquito más, pero es que la teología lo leen, lo aprenden los sacerdotes, los religiosos. Todo cristiano debe formarse, debe estar bien instruido para que pueda no pelear, no discutir, sino saber la razón de su fe y estar convencido qué cosa cree y qué cosa no cree, no debe creer. Entonces, por lo tanto, la formación tiene que ver mucho para entender a Cristo en primer lugar, lo que creemos y para entender a nuestra iglesia. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, formamos parte de esta iglesia que es, vamos a decir, nuestros pastores y todo el conjunto del pueblo de fieles cristianos bautizados formamos esta iglesia, lo cual estamos llamados de todas maneras a defenderla. Es verdad que no todos nuestros pastores igual pues sí, piensan tal vez como pensamos, como queremos, pero estamos llamados todos a amar, a querer y a rezar por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos,
por nuestro Papa. Ya nos pidió el día de su elección, el Papa Francisco, recen por mí y recen por mí, y definitivamente estamos llamados a rezar por ellos, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, porque también los sacerdotes, todos los obispos, nos podemos equivocar, ciertamente, como bien lo ha dicho el Padre Carlos, ¿no? Y las críticas no son constructivas. Recuerda que cuando una crítica la hacemos a nuestra iglesia, nos estamos haciendo la misma crítica a nosotros mismos, ¿no? En consecuencia, en muchos casos es mejor doblar rodillas y orar mucho por nuestra iglesia. No son fáciles estos tiempos, por lo tanto nos desafía a tener esa profundidad en la oración, en el compromiso, en la entrega. Y quiero terminar, finalmente, antes de darle gracias al Padre, es nuestro testimonio, nuestra coherencia de vida va a ser más creíble a la iglesia. Podemos decir tantas cosas, podemos hacer tantas críticas, pero lo que va a ser más creíble en estos tiempos es nuestra vida, nuestra coherencia, nuestra generosidad, nuestras obras de caridad y nuestro testimonio de vida. Esa es la iglesia que hoy estamos llamados a hacer en estos tiempos difíciles. De otra manera, la iglesia ya no va a ser creíble. ¿Por qué? Porque el mundo ya no cree en los líderes grandes, que en las autoridades, en las instituciones, en las grandes instituciones que dirigen el mundo. ¿Por qué? Porque han perdido credibilidad. El Padre Carlos hacía referencia a la Madre Teresa, una mujer tan sencilla, tan frágil, tan pequeña, pudo mover el sentimiento y el corazón del mundo. ¿Por qué? Porque fue su amor, su testimonio de levantar ese moribundo que estaba ahí en el basural y darle amor y hacerle que muera con amor y con cariño, ¿no? Entonces, esa es la iglesia, el nuevo rostro que estamos llamados nosotros a darle hoy, pero desde el laico hasta el último de los otros pastores, que puede ser el Papa, ¿no? Bueno, gracias, Padre Carlos, nuevamente, y gracias de verdad por tus enseñanzas, tu testimonio de vida, y de verdad que te tenemos ese gran cariño, ese gran aprecio, porque siempre nos estás ayudando, orientando, y aquí está tu comunidad también, que cualquier cosa, pues estamos para apoyarnos mutuamente. Gracias a todos los hermanos que nos han acompañado. Hagamos una oración todos juntos en este momento antes de terminar. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta semana parroquial en nuestra parroquia de la Resurrección. Gracias por todos los hermanos que han participado en esta charla de cómo defender nuestra fe, cómo vivir fieles a Cristo, al Evangelio, con perseverancia, con fidelidad, con entrega. Señor, gracias por la vida del Padre Carlos, por su testimonio, por su generosidad, por sus enseñanzas. Gracias por las familias que están luchando, que están batallando, ser fieles a su matrimonio. Gracias por todos los religiosos, religiosas que día a día luchan también por tratar de ser fiel a su consagración. Gracias por los hogares, Señor, que están trabajando cada día por formar a sus hijos. Gracias por todas las cosas que nos regalas. Gracias porque hay mucha gente que a pesar de los momentos difíciles cree mucho en ti y se dispone a hacer las cosas bien. Te pedimos que nos bendigas y nos acompañes y nos fortalezcas en nuestro caminar. Finalmente, que esta semana parroquial, Señor, que hemos iniciado ayer, pues transcurren bien, y que todos los que han participado hoy, concretamente en esta charla, Señor, lo hagan efecto multiplicador en su casa, en su trabajo, en su familia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Le pedimos al Padre Carlos que podamos dar la bendición todos juntos, ¿no? Los dos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Carlitos, y gracias de verdad. Le damos un aplauso a nuestro Padre Carlos por esta charla que nos ha dado. Y nada, el día domingo, Padre Carlos, tenemos la kermés. Si nos quiere visitar por aquí para degustar algún plato que nuestra kermés va a... El machapecho. Exactamente. Y el día miércoles, perdone, un pequeño corte comercial aquí. El miércoles tenemos una segunda charla que va a dar el Padre Hugo Saavedra, pasionista, la espiritualidad de la pasión y el rostro sufriente de Cristo en el hombre de hoy, que va a ser también un tema súper interesante y que nos gustaría que todos los que quieran participar o puedan participar, ¿ya? Bueno, gracias. Un abrazo desde aquí y nos mantenemos en esa unión.
¿Ya? Gracias, Padre Carlito, nuevamente. Gracias. Los micrófonos están encendidos para que puedan despedirse. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Nos dan las voces ahí. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Fiorella, por todo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Junto a Jesús. Gracias, Fiore. La esperanza del mensaje de la Gracias, Fiorella. Gracias, Padre Carlos. Gracias por todo. Gracias. De Santa Beatriz, muchas gracias. Y renunciar como la flor. Hasta luego, Padre Carlos. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Gracias, Fiorella. Gracias por todo. Padre Carlos. Misionero de Jesús, peregrino de su amor, soy pasionista, soy María. Misionero de Jesús, peregrino de su amor. Ven a vivir y a celebrar junto al mensaje de San Pablo de la Cruz. Encontrarás y sentirás que Cristo vive, que te ama de verdad. Y a caminar hacia Jesús, con Santa Gema acompañar mi juventud. Y a compartir toda la fe, con la alegría que nos lleva San Gabriel. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Hay una luz en la verdad de los hermanos y los hombres del Señor. Voy a pedir en oración, que el mundo entero se levante con mi voz. Soy pasionista de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Pasionista, misionero, peregrino de la cruz.